Hoy vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Como ya sabéis, el ADN está en el núcleo de todas nuestras células, pero además hay ADN en las mitocondrias, que se hereda solo por vía materna. En un momento sabremos por qué. A veces pensamos que en las células hay cromosomas, pero en realidad no suele haber cromosomas, sino cromatina. Veremos la relación que hay entre ambos. Y también hablaremos del genoma, eso que nos hace únicos. O bueno, no tanto, porque en realidad entre nosotros compartimos el 99,9% del ADN. Y la similitud con un chimpancé es del 99%. Además, la mayor parte de nuestro ADN no lleva información para fabricar proteínas. Digamos que hace otras cosas. Y también puede utilizarse para otras cosas. Por ejemplo, las secuencias STR se utilizan para resolver casos de asesinatos, violaciones o paternidad. Pues ahora, empezamos. Los ácidos nucleicos se llaman así pues porque son ácidos y se aislaron en el núcleo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o DNA y el ARN o RNA. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, habitualmente en forma de unos filamentos dispersos en el nucleoplasma. Estos filamentos reciben el nombre de cromatina. Cuando la célula se tiene que dividir, el ADN se duplica, se compacta y se forman los cromosomas. Vayamos por partes. Entre los filamentos de cromatina pueden diferenciarse los de eucromatina y heterocromatina. Como puede verse en la figura superior, la heterocromatina es más compacta y la eucromatina más laxa, más dispersa. Fijaos también que tiene un aspecto como de collar de perlas, del que hablaremos un poco más tarde. Los filamentos de heterocromatina se localizan principalmente cerca de la membrana nuclear, tal como podéis ver en esta imagen del microscopio electrónico. La eucromatina, sin embargo, veis que ocupa una posición más central dentro del nucleoplasma. En la eucromatina, el ADN se asocia a unas proteínas llamadas histonas, que son esos chirimbolitos de color lila que veis. El hecho de que el ADN esté poco compactado favorece la transcripción. De hecho, este ADN contiene sobre todo genes con la información para formar ARN. El ARN mensajero es el que llevará la información, el mensaje, para fabricar las proteínas. En la heterocromatina, como veis ahora, el ADN y las histonas están más apelotonados. La heterocromatina posee pocos genes, muchas secuencias reguladoras y repetitivas, de las que hablaremos en un momento. Vale, vamos a ver ahora más a fondo, a nivel molecular, de qué están hechos el ADN y el ARN. Pues ambas moléculas están constituidas por unas secuencias de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Pues es una molécula formada a su vez por un monosacárido, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Vayamos por partes. Las bases nitrogenadas son derivadas de la purina, la adenina y la guanina, y derivadas de la pirimidina, que son la timina, la citosina y el uracilo. El monosacárido es ribosa en el caso de la ARN y desoxirribosa, o sea que ha perdido un oxígeno, en el caso del ADN. La unión del monosacárido y la base nitrogenada recibe el nombre de nucleósido. Y una vez se une el grupo fosfato, pues ya tenemos el nucleótido entero. Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlace fosfodiéster. Podéis ahora parar el vídeo para ver más a fondo los enlaces que hay dentro del nucleótido y también entre nucleótidos. Hablemos ahora de la estructura del ADN. Los nucleótidos que lo forman llevan desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina y guanina. El ADN es bicatenario, con dos cadenas que son antiparalelas. Básicamente eso significa que una va hacia un lado y la otra hacia el otro. Además, las dos cadenas de nucleótidos forman una estructura en doble hélice con las bases nitrogenadas hacia el interior. Se dice además que las cadenas son complementarias. Cuando en una cadena hay adenina, en la otra hay timina, y cuando en una cadena hay guanina, en la otra hay citosina. Adenina-timina por un lado y citosina-guanina por el otro son pares de bases complementarias. Entre la guanina y la citosina se establecen tres puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles. Y entre la adenina y la timina hay dos puentes de hidrógeno. Por último, la hélice es alfa. ¿Qué significa eso? Pues que la doble cadena es dextrógira, como vemos aquí. Si con la mano derecha intentamos seguir la hélice, deberíamos hacerlo de manera que el dedo pulgar apuntaría hacia arriba. Sin embargo, esta hélice es levogira, gira en sentido contrario. En este caso, si la intentamos seguir con la mano, el dedo pulgar apuntaría hacia abajo. Fueron Watson y Crick los que en 1953 dilucidaron finalmente la estructura del ADN.
La hélice alfa es la forma más típica en la que se encuentra el ADN en nuestras células y se le llama forma B, pero también se han identificado otras como la forma A, que es más compacta, la forma Z, que es levógira y con triple cadena, y la G quadruplex con 4 cadenas ricas en guanina. Pero en la intro decíamos que también hay ADN en nuestras mitocondrias. Este ADN procede solo de la madre. Cuando se produce la fecundación del óvulo, solo el interior de la cabeza del espermatozoide entra dentro del óvulo. El espermatozoide solo nos aporta los genes del padre. Las mitocondrias y el resto de orgánulos de la primera célula que todos hemos sido, del cigoto, son los que había en el óvulo materno. Resulta que las mitocondrias contienen algo de ADN. Es un ADN bicatenario circular y contiene genes relacionados con la respiración celular y la obtención de energía, que son los procesos que tienen lugar dentro de las mitocondrias. El ADN que tienen las bacterias es bicatenario circular. De hecho, de acuerdo con Lynn Margulis y su teoría endosimbiótica, las mitocondrias de las células eucariotas procederían de antiguas bacterias. Hablemos ahora del ARN, o mejor dicho, de los ARNs, ya que existen muchos tipos diferentes. Recordemos que el ARN es una secuencia de nucleótidos donde el monosacárido es la ribosa y las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y uracilo. Recordemos que en estos nucleótidos no hay timina, hay uracilo. El ARN es monocatenario. Los ARN ribosómicos, mensajero y de transferencia son los tres que participan más directamente en la síntesis, en la fabricación de las proteínas, a partir de la información que contiene el ADN. El ARN ribosómico, junto a algunas proteínas, forma la estructura de los ribosomas. El ARN mensajero es el que se copia a partir del ADN y que contiene la información para la síntesis de nuestras proteínas. El ARN de transferencia, cuando se están sintetizando las proteínas, los diferentes ARNs de transferencia transportan los aminoácidos, que son las unidades fundamentales que forman parte de las proteínas. El ARN nucleolar se sintetiza en el nucleolo y es el precursor del ARN ribosómico. El ARN small nuclear, small, pequeño, participa en la maduración del ARN mensajero. Los microARNs intervienen en la regulación de la expresión de los genes, o sea, que un gen que codifica para una proteína pues la acabe formando o no. Aunque el ARN es monocatenario, resulta que a veces dentro de la cadena hay secuencias con bases nitrogenadas complementarias que hacen que algunas zonas presenten apareamiento de bases. El apareamiento se da entre adenina, uracilo y citosina guanina. A veces, como es el caso del ARN de transferencia, se llega incluso a un mayor nivel de complejidad, con una estructura tridimensional. Bien, ahora ya sabemos cómo es el ADN a nivel molecular, pero cuando hablamos de herencia también es frecuente hablar de cromosomas, y hasta ahora pues no hemos dicho nada. Vale, vamos a ver ahora la relación que hay y cómo se llega desde el ADN en forma de cromatina a cromosomas. Recordemos que el ADN habitualmente se encuentra en forma de cromatina. Pero si la célula se tiene que dividir, la cromatina pasa a formar cromosomas. Antes de que esto suceda, el ADN tiene que estar duplicado. A ver, tiene que estar duplicado porque si se tienen que formar dos células, pues cada célula tiene su material genético. El proceso de copia del ADN es la replicación. En la especie humana tenemos 23 pares de cromosomas. Cada par contiene genes concretos. La hélice de ADN está asociada a las histonas, los chirimbolitos de color lila, y junto con el ADN que se ha enrollado constituye un nucleosoma. En cada nucleosoma hay dímeros de histonas. Hay dos proteínas histonas de tipo H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Se forma una estructura que recuerda a un collar de perlas que habíamos visto antes. Así encontramos el ADN en la eucromatina, esa cromatina que habíamos dicho que era más laxa. Luego otras histonas, las de tipo 1, acercan los nucleosomas y forman una estructura en solenoide. El ADN queda mucho más compactado, tal como está en la heterocromatina. Pero ahí no se acaba la cosa. El solenoide se asocia a otras proteínas y se forma una fibra que hace bucles. Pero ahí no se queda la cosa. Este filamento se enrolla en espiral. Es en ese grado de empaquetamiento el que encontramos en cada brazo de un cromosoma. En este esquema podéis ver mejor todos los grados de empaquetamiento. Fijaos que la fibra de ADN tiene 2 nanómetros de diámetro, mientras que cuando llegamos al brazo de un cromosoma tiene 700 nanómetros. Tenemos 23 pares de cromosomas.
Bueno, en realidad tenemos 23 pares en todas las células excepto en las células sexuales, óvulos y espermatozoides, donde solo hay 23 cromosomas, son células haploides. El resto de células, llamadas células somáticas, sí que tienen 23 pares de cromosomas, son diploides. Esto es así para que de la unión de un óvulo y un espermatozoide resulte una célula, el cigoto, con 23 pares de cromosomas de nuevo, célula diploide, con la mitad de la información genética de cada progenitor. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas que se dice que son hermanas, son idénticas. Recordad que antes hemos dicho que los cromosomas se forman cuando la célula se tiene que dividir. Pues bien, cada cromátida lleva ese ADN duplicado. Cada cromátida irá a parar a una célula hija cuando la célula se divida. Tiremos de tópicos y digamos que para un par concreto de cromosomas, el cromosoma azul contiene el ADN heredado del padre y el rosa el heredado de la madre. Estos dos cromosomas son homólogos, ya que el ADN que contienen lleva información para las mismas características, pero eso no quiere decir que la información del padre y de la madre tengan que ser la misma. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos por caso que en este par de cromosomas se encuentra el gen que lleva la información para fabricar la enzima, la molécula, que se encarga de romper la lactosa, que es el azúcar típico de la leche. El gen en sí está en los dos cromosomas, pero el cromosoma azul puede llevar la variante, digamos, normal, y el rosa puede llevar una variante mutada que lleva a no poder digerir la lactosa. El cromosoma tiene una zona por donde se unen las dos cromátidas, que es el centrómero. En función de dónde está el centrómero se habla de 4 tipos de cromosomas diferentes. Metacéntricos, con el centrómero en posición central, submetacéntricos, con un brazo algo más corto que el otro, acrocéntricos, con el centrómero desplazado hacia el extremo, y telocéntricos, cuando ya está en el extremo. Como decíamos, en la especie humana tenemos 23 pares de cromosomas y en cada par existen unos genes concretos. Del par 1 al par 22, que son los autosomas, pues se llaman así, par 1, par 2, etc. El último par, los heterocromosomas, reciben el nombre de cromosomas sexuales y contienen información relacionada, pues eso, con la determinación del sexo. Aquí vemos ahora dos cariotipos, que son dos fotos del conjunto de nuestros cromosomas. El de la izquierda corresponde a un hombre, cromosómicamente es hombre. El último par de cromosomas no son iguales, son XY. El de la derecha corresponde a una mujer. En este caso sí hay dos cromosomas que llamamos X. En el caso de las células sexuales, solo tienen uno de cada par de los cromosomas y al final tienen o la X o la Y, de manera que un óvulo solo puede dar información para ser mujer y en el caso del espermatozoide puede transmitir un cromosoma X o un cromosoma Y que determinaría ser hombre. Bien, hablemos ahora del genoma humano. El genoma es toda la secuencia de nucleótidos de nuestro ADN. Podríamos pensar que es el conjunto de genes, pero ahora veremos que en el ADN no solo hay genes. De hecho, hasta hace relativamente poco se hablaba de ADN basura para hacer referencia a un 98% de ADN del que se pensaba que no hacía nada. Nuestro genoma fue secuenciado al 100% en el año 2022. El proyecto se llamó T2T, como de telómero a telómero, o sea, de punta a punta de los cromosomas. En la web del NIH puede consultarse esta información, cromosoma por cromosoma. Secuenciar el genoma es como leer un libro lleno de letras, que bueno, solo hay 4 letras, pero es un libro con millones y millones de letras. Además, para poder trabajar, los científicos tienen que copiar y trocear el genoma. Imaginemos que fotocopiamos todas las páginas de un libro varias veces y luego rompemos esas hojas en trocitos. Tendríamos que ir encajando trocitos hasta recomponer el texto entero. El libro en cuestión es como nuestro propio manual de instrucciones. Del total de ADN que tenemos, solo un 25% son genes, con la información para formar los diferentes tipos de ARN. Pero es que en realidad solo un 1,5 a 2% es el ADN que codifica para proteínas. La mayor parte del ADN corresponde a secuencias donde se unen las enzimas, son secuencias reguladoras, etc. Vemos ahora la estructura de un gen que codifica para una proteína. Recordemos que es un fragmento de ADN, una secuencia de letras. Solo las partes más azules, los exones, son los que codifican directamente para la proteína. De hecho, el ARN mensajero que se transcribe, que se copia a partir de este ADN, en realidad tiene que pasar por un proceso de maduración. Se estima que tenemos unos 20.000 genes, menos de lo que se pensaba hasta hace poco, pero eso aún no se sabe con certeza. Vamos ahora al otro 75%,
al no génico, que es el que en gran medida formaba parte del que en su momento se llamó ADN basura. Se trata de secuencias de nucleótidos que están repartidas por nuestro ADN. Pueden ser secuencias únicas o secuencias que se van repitiendo en tándem, por ejemplo las secuencias STR, Short Tandem Repeats. Estas secuencias son las que se utilizan en casos de asesinatos, violaciones, pruebas de paternidad. Hay muchas secuencias STR repartidas por todos los cromosomas. Vemos en la imagen algunas de las que se utilizan en medicina forense. Cada persona tiene un número variable de repeticiones para cada uno de estos marcadores. Al final, analizando unas cuantas de estas secuencias, cada persona tiene un patrón único de repeticiones. Por ejemplo, imaginemos que se toma una muestra de sangre en la escena de un crimen y que no es la sangre de la víctima, claro. A partir del ADN de las células sanguíneas pueden saberse cuántas repeticiones hay de los STR analizados. Comparando con la muestra de sangre de un sospechoso, las repeticiones de todas las secuencias analizadas serían iguales. Si queréis saber más sobre cómo se aplica esta técnica, tenéis un vídeo sobre los STR. Bueno, pues espero que hayáis entendido bien la explicación. Si tenéis dudas, las dejáis en los comentarios. Hasta la próxima.